La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, obvian o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Paula llegó a la ley del ojalá con una actitud propia de quien está viviendo un momento tan dulce y bonito que ni siquiera ella se lo cree. La mezcla de naturalidad, inseguridad y de querer dar lo mejor de ella convierte en su paso por este podcast en uno de esos recuerdos bonitos que guardas deseando que se convierta en uno de esos ejemplos de gente que se merece sentir que mereció la pena confiar en sí misma, vencer el pánico escénico y sentirse capaz de salir al escenario del Coca-Cola Music Experience a dejarse la piel. Y qué bonito ver cómo alguien está escribiendo su propia historia. Pues ella se saltó la ley del ojalá también y por eso está aquí hoy. Se llama Paula Cups y me gusta mucho tenerte aquí por el momento en el que estás. Paula, ¿cómo estás? Ah, bien. Es que no sabía si te voy a contestar. Puedes. Vale. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿todo bien? Todo súper bien, estoy muy contenta. ¿En qué etapa estás, Paula? En una etapa muy feliz. No sé si te tengo que decir algo como más explícito, pero estoy muy feliz. Si estás feliz, yo me quedo contento. Esta invitación me hace mucha ilusión porque vienes de un momento, que luego hablaremos mucho más de ese momento, pero que yo considero que es clave, ¿no? Y que es un poco materializar que has cumplido un sueño como de una manera como muy, muy física, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, yo para mí he cumplido mi sueño desde que pude dejar el trabajo en el que estaba, ¿no? Y me pude dedicar 100% a la música. Y evidentemente, pues cada día todo crece y obviamente pues empiezas a recoger todos esos frutos, ¿no? Que llevas trabajando desde hace tanto tiempo. Y está claro que el Coca-Cola ha sido algo, bueno, que me sigue poniendo la piel de gallina. Pero sí, para mí he cumplido el sueño desde hace mucho y que si de repente todo dejase de crecer y me tuviese que quedar aquí, pues oye, que también me bajo encantada, que para mí al final poder vivir de lo que me hace feliz e irme feliz a la cama, creo que es la meta que todo el mundo puede pedir en la vida y la he conseguido. ¡Qué maravilla! Oye, tenemos en la portada del episodio a una Paula muy pequeñita dentro de una Polaroid y cuando miras a esa niña pequeñita, a esa Paula, ¿te acuerdas de qué soñabas en ese momento? Sí, a ver, claro, en ese momento no lo sé porque ahí era muy, muy, muy pequeña, pero claro, si aún ni yo teniendo memoria ya estaba con un micrófono en la mano y cantando y molestando a toda mi familia, pues claro, ahí no lo sé, estoy segura de que era el mismo que en cuanto tengo memoria, que ya es pues cantando y dando mis shows. Claro, en ese momento cuando era pequeña para mí pues lo más grande quizás era dar un concierto en las fiestas de mi pueblo. Claro. Y me imaginaba así y pues según me iba haciendo mayor y también pues vas conociendo otras cosas, pues ya te empiezas a imaginar pues en tu colegio, en el WeThink, pues girando por todo el mundo. Y lo vas materializando como claro, de verdad un poco, ¿no? Eso es. Qué bonito. ¿Cómo de diferente está siendo el camino en relación a cómo lo imaginabas ya un poquito más mayor? Porque de pequeño, un poco voy atrás, me parece muy curioso cuando no tenéis casi todavía ni habla, no sabéis casi ni hablar, pero de repente parece que ya sabéis cantar. A ver, claro, yo saber cantar desafinaba mucho, te diré, ¿eh? O sea, mis padres, en cuanto ya era como bastante serio, dijeron, bueno,
vamos a meterla a clases de canto, porque Claro. ya que va a estar cantando 17 horas Que lo al haga día, bien. por lo menos que no nos rompa el oído a todos en la familia. Entonces, sí, la verdad es que yo, claro, creo que también es un problema de cómo te lo pinta el mundo exterior, ¿no? Al final yo crecí con Justin Bieber, que subió un vídeo a YouTube y de repente pues se hizo viral y tenía una carrera enorme, Dua Lipa un poco lo mismo. Entonces, claro, bueno, y obviamente lo que te llega de Hannah Montana y demás. Entonces tú te imaginas que tú vas a, yo qué sé, que por una acción mínima, ¿no? Vas a tener de repente al mejor manager del mundo llamando a la puerta de tu casa y que no vas a tener que hacer nada y simplemente pues va a pasar. Entonces yo creo que viví mucho tiempo de mi vida siguiendo como la rutina o lo que se espera de nosotros, ¿no? Pues eso, ir al colegio, sacar buenas notas, ir a la universidad, sacar buenas notas y así esperando a que llegase un día un manager que de repente viese una historia mía cantando y dijese, quiero llevar a esta niña y me solucionasen la carrera. Y claro, ahí llega el momento en el que yo termino la carrera, yo sabía que no quería seguir estudiando, o sea, terminé la carrera, pero que no quería ir a una oficina todos los días y sentarme y odiar el trabajo. O sea, yo quería dedicarme a lo que me apasionaba y entonces en ese momento en el que tú dices, me quiero dedicar a lo que me gusta y realmente no sabes ni por dónde, claro, porque es como una decisión súper importante porque no tienes nada a lo que irte que no sea irte a una oficina, a un Claro, ¿y a quién trabajo. llamas? O sea, si Claro, quiero trabajar no conoces a en una tienda, voy nadie, a echar un currículum, pero para claro. dedicarme a la música, ¿qué hago? Entonces es verdad que ese momento fue súper difícil, creo que psicológicamente es el más duro de todos porque al final intentas buscar apoyo también en la gente que te rodea, pero claro, es que al final les estás vendiendo algo que nadie sabe cómo funciona. Entonces, pues claro, de cómo me lo imaginaba yo en la cabeza a todo el trabajo que hay que hacer, pues hay una diferencia enorme. Pero otra cosa que también pues me decían mis padres como porque mis padres al principio no me apoyaban nada. O sea, sí que, pues sí, clases de canto y demás, eso lo que yo quisiese, pero pues como un hobby. Yo me acuerdo que mi padre me decía que tenía muchísimos pájaros en la cabeza y que era una persona muy social. Entonces me decía, claro, tú los viernes, o yo qué sé, o los lunes, terminas de trabajar y pues te apetece irte con tus amigos a tomarte algo, pero no te encierras en tu cuarto a aprender a tocar la guitarra. Y yo me acuerdo que pensé, a ver, si le estoy dedicando a mi carrera, que no me gusta, todas las horas de mi vida por intentar ser la mejor, imagínate haciendo algo que me guste. Entonces, yo me acuerdo que lo tenía tan claro y dije, buah, si le he dedicado 3 años de mi vida a hacer esto e intentar ser la mejor de la clase y demás, no me quiero imaginar todo lo que puedo tener dentro de mí si lucho por lo que de verdad quiero. Y salió bien, de Sí. hecho. A ver, que podría haber salido mal, ¿eh? Que como que al final, o sea, que es algo que también quiero dejar claro que somos muchísimas personas en la música a las que le dedicamos todo el esfuerzo del mundo y todo lo que tenemos dentro, porque eso es una realidad. Al final es una pasión y yo creo que todos le dedicamos muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Pues hay personas que tienen más suerte y hay gente que pues tiene también suerte, pero igual no de la forma que le gustaría. Entonces, pues eso, que quiero que la gente también sea consciente de que al final es un riesgo y que no siempre sale bien y que hay momentos en los que también ha ido todo muy mal. ¿Crees que os faltan referentes que os cuenten un poco más la verdad de la industria o de la música o del esfuerzo que se necesita para llegar a eso? ¿No parece todo como demasiado fácil? Has hablado de Justin Bieber, Dua Lipa y seguramente haya muchísimo trabajo detrás, pero lo que nos llega no es subió un vídeo y reventó. Ya, la verdad es que yo creo que también como que siento que por un lado las redes sociales han dado como una puerta para que la gente cuente un poco cómo es la realidad detrás, pero como que también siento que al final en las redes sociales muchas veces enseñamos como que todo nos va súper bien. Entonces, aunque te dan como esa ventana para poder contar cómo está yendo todo realmente, como que todavía creo que no somos sinceros al 100%. El día que estás mal en tu casa tampoco te apetece igual contarlo. A Y ver, de hecho, a si mí lo sí porque soy haces... un poco dramática. No, y yo también lo suelo hacer y además como disfruto ese momento y digo, vale, igual Sí, de repente me animo. Pero también noto que cuando la gente lo hace, hay otra oleada de gente que dice, oye, está vendiendo sus penas porque nos cuenta penas, entonces queremos realidad, pero luego de repente la realidad no nos gusta ya. mucho. Sí, o sea, yo siento que cuando alguien enseña cómo realmente está, pues como que la gente salta un poco a lo está haciendo para buscar likes o para Ya. buscar la noticia o para buscar, no sé, pues ser una víctima, si en verdad está bien. Sí, no sé, yo creo que es que en general
la gente critica todo, entonces, en general, ¿no? A ver, que yo no he sufrido muchísimas críticas, pero que creo que al final, aunque haya algo, o sea, si hay algo bien, siempre va a haber alguien que no le guste, y si hay algo mal, siempre va a haber alguien que no le guste. Entonces, bueno. ¿Te da cierto miedo a enfrentarte a eso cuando la exposición siga creciendo? A ver, yo creo que sí, que es un miedo que al final tenemos todos porque, claro, yo por ahora no he recibido nada malo, que seguro que hay muchísima gente que piensa cosas regulares porque al final es imposible caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pero creo que también lo pienso un montón y como que siento que mi cuerpo se va preparando poco a poco para ello. Miedo no me da porque creo que va a llegar. Lo que sí que me da un poco más de... es no sé cómo voy a reaccionar yo, porque yo soy una persona súper sensible. Entonces, claro, ahora leo algo y me hace gracia y digo, yo también lo puedo pensar. Pero claro, si de repente son un montón de personas y demás, no sé. O sea, sé que va a llegar en algún momento porque al final también es imposible, pues eso, caerle bien a todo el mundo, pero me da respeto, esa es la palabra. En casa, cuando te imaginabas ser cantante, así como sueño, ¿en algún momento eras consciente de que esto iba a llegar o era un juego? Buah, a ver, yo creo que siempre tienes la esperanza de que llegue. Entonces yo siempre me he imaginado siendo cantante y no veía otro futuro para mí. Además que yo me acuerdo, es que yo les decía a mis padres, pero ya mayores, no te creas que pequeña, yo les decía, es que si no trabajo de esto me muero. No, es que, no, pero literalmente les decía, es que yo no quiero jugar con esto, o sea, decir esto, pero es que es así de crítica la situación. O sea, si yo tengo que ir a una oficina todos los días, que no pasa nada, que hay muchísima gente que lo hace y no le gusta, pero de verdad yo estaba en una posición psicológicamente súper vulnerable y les decía, es que no puedo con ello. Entonces yo quiero hacer lo que a mí me gusta y necesito. Entonces, bueno. ¿Quién ha sido clave en toda esta aventura y en toda esta trayectoria para que no dejes de luchar, para que sigas pensando, oye, esto tiene que venir en algún momento? A ver, yo creo que tanto mi pareja como su familia, que sobre todo su madre es una persona como súper espiritual y que le emociona mucho, ¿no? Ver cómo la gente tiene un sueño y lo lucha. Yo creo que ellos han sido muy claves, sobre todo al principio, bueno, evidentemente a día de hoy también, pero sobre todo cuando me derrumbaba, ¿no? Y cuando pensaba que no, y que pues me tocaba volver a la oficina, pues los que han sido ahí apoyándome contra todo pronóstico. Y luego es verdad que claro, poco a poco, pues al también haber ido recogiendo frutos, aunque haya momentos muy malos en los que haya que estar mentalmente muy fuerte, yo creo que estas pequeñas cosas, como que cuando te acuerdas de ella, pues yo qué sé, igual de repente mañana tengo el peor día de mi vida y de repente me acuerdo de que el sábado estuve en el Coca-Cola y pasó todo esto. Entonces como que ya los hechos también empiezan a compensar un poco también esos momentos de dificultad. Pues hemos preguntado por ahí qué le dirían a la Paula pequeñita de la portada y hemos recibido respuesta. ¿En serio? Sí. ¿Conozco a las personas? Es posible que por hora haya que valorar el doble de este mensaje. Hola Gordi, soy Juanito. Quería decirte que no te rindas, que sigas poniendo de tu 100% a pesar de los días grises, que si tienes un sueño, que trabajes día y noche para conseguirlo, como lo has hecho durante toda tu vida, que todavía no lo sabes, pero vas a llegar muy lejos y vas a tener a gente muy especial a tu lado apoyándote durante todo el camino. No dudes ni por un segundo que van a poder contigo, porque gente tan especial como tú hay muy poca. Yo todavía no te conozco, pero en unos añitos nos conoceremos y que sepas que yo ya estoy muy orgulloso de ti. Te quiero mucho. ¿Quién era? Tengo que decir. Nada, era mi mejor amigo, Juan. Bueno, estoy llorando. Así como dato. Sí, no, es que se ha ido a vivir a Canadá y me hace mucha falta. Entonces, oírle, me emociona mucho. Era un poco difícil porque el mensaje va directamente a la Paula pequeñita y puede parecer un momento como muy, muy extraño, ¿no? Le tengo que hablar a Paula de pequeña y lo ha mandado y era perfecto. Sí, es que además Juan habla como muy bien y creo que es una persona que cuando habla siempre... O sea, cuando estás con él en general como que es una persona muy inspiradora, ¿no? Y que siempre es como, pues eso, lo que yo llamo, bueno, y la gente llama como persona vitamina, ¿no? Una persona que multiplica todo, ¿no? Entonces es increíble, la verdad. Qué guay. ¿Tienes la sensación de sentirte afortunada cuando piensas, por ejemplo, en tenerle a él
en todo este camino? Sí, muchísimo. De hecho, en verdad, le conocí el año pasado. No fue hace tanto tiempo, pero desde que llegó a mi vida, como que... es una persona de la que he aprendido un montón, sobre todo por causas obviamente personales, pero que quizás no es la persona que más fácil lo ha tenido en la vida, y la forma en la que él ve la vida y cómo, a pesar de todos los problemas, se levanta, sigue y con la mejor sonrisa, y cómo hace sentir como a sus amigos, a la gente que está alrededor, es como que al final te inspira también a ser como una mejor persona y a querer ser también como él. Entonces, no sé, es muy mágico, Juan, la verdad. Te iba a preguntar si ha sido difícil llegar al momento en el que estás. Uy, muy difícil, muy difícil. Creo que al final también es como lo más difícil, es el principio siempre, sobre todo porque, claro, yo creo que el trabajo que hacía al principio, y perdón que me centre siempre en esto, es el mismo que hago a día de hoy. Lo que pasa es que, claro, al principio no hay... O sea, tú haces ese trabajo, sacas esa canción y como que no hay un retorno, simplemente tu familia y tus amigos dándote reproducciones para ver si cuela, ¿no? Entonces, literalmente ponía a todos mis amigos en bucle a escucharlo todo el rato cada vez que estaba con ellos. Y claro, y el esfuerzo al final y las ganas son las mismas. Lo que pasa es que pues no llega. Entonces, claro, cuando no llega con el primero, no llega con el segundo y así sucesivamente, como que es muy difícil, porque para mí la diferencia con una marca física, pues de camisetas o demás, al final aquí la que está, o sea, lo que te expones eres tú. Entonces, si no vale una camiseta o no funciona una camiseta, pues no pasa nada, pues hacer otra, ¿no? En plan, pues hacer otra marca, pues hacer no sé qué. Pero claro, si no funciona tus canciones, tu música, al final eres tú. No sé cómo decir, puedes hacer otro estilo, puedes hacer tal, pero al final que no funciona. Es algo demasiado personal. Sí, no, es súper, sí. Entonces, claro, también pues afecta mucho al ego, afecta mucho psicológicamente, entonces es muy complicado al principio. Yo creo que es lo que más, ya cuando de repente todo empieza a salir, y no necesariamente tiene que ser con tu propia música. O sea, creo que al final hay muchísimos caminos. Tengo una de mis mejores amigas, hace un montón de shows en bodas, en bares, y es la persona más feliz que conozco y se dedica a la música full. Tiene mejor vida que el resto, claro. Desde luego, ¿no? Y no tiene por qué ser cumplir tu sueño únicamente sacando tus propias canciones, como que todos encontramos un camino, pero al final creo que lo más difícil siempre son los comienzos. ¿Y en algún momento te planteaste que no era el camino? Aunque debe ser muy difícil plantearse que no es el camino cuando tienes tan claro que no vas a poder ser feliz, y eso es súper duro, si no es dedicándote a la música, ¿no? Pues yo creo que nunca me he planteado, una vez entré como a componer, nunca me he planteado cambiarlo, o sea, ni que no fuese el camino. Sí que me lo planteé antes de... Porque yo empecé estudiando teatro musical porque siempre había hecho baile, había hecho teatro y había cantado. Entonces, claro, para mí era el camino perfecto. Dije, ¡buah, esta es mi carrera! Claro. Y claro, yo llegué ahí y al final yo tampoco tengo una voz lírica. Entonces dije, vale, si sigo aquí, yo no voy a llenar un Withing Center, yo voy a ser el árbol del teatro, ¿sabes? Literalmente, hacer los coros. Dije, yo aquí no... Entonces, claro, ese fue como el primer no, que al final, claro, yo dejé la carrera, dejé el trabajo que tenía y demás para meterme a teatro musical. Y claro, ahí dices, ¿no? ¿Y qué le digo a mis padres? ¿Y a qué te dedicabas? Nada, estaba en contabilidad. Súper divertido. Claro, ahora entiendo muchas cosas también. Claro. Que, a ver, que te digo que también es como algo súper estable y que de vez en cuando es como que echo de menos esa estabilidad, ¿no? Porque sobre todo es como súper... No sé, pero bueno, da igual. El caso es ese, y luego probé como una escuela de canto, que al final pues también eran covers, y yo decía, ¡buah! Llevo toda mi vida luchando contra... O sea, no luchando contra, sino que yo psicológicamente, y perdón porque igual me enrollo un poco, claro, cuando yo cantaba en el colegio y demás, al final siento que desde que he crecido las voces que impactaban eran pues las voces más agudas, la chica que en el colegio cantaba de repente una canción de Adele, ¿no? Y claro, de repente llegaba yo, que no es que no pueda cantar una canción de Adele porque las he cantado y me encanta, pero no sé, no tenía la capacidad de replicar tan bonita la voz de Adele o de una cantante que fuese soprano, porque yo al final estoy como ahí en el medio. Entonces, como que yo sufría muchísimo porque, claro, no hay tantas cantantes femeninas que tengan una voz quizás más grave, y me tocaba mucho cantar canciones de hombre. Entonces yo lo pasaba súper mal, súper mal. Entonces, claro, cuando me metí a la escuela de canto, pues al final no te quedaba otra que fuesen covers,
y yo no sentía que mi camino fuese por ahí porque nunca había encontrado un cantante con el que pudiese sentirme cómoda cantando una canción. Entonces yo tenía, claro, ya ahí fue como... Yo escribía mucho en inglés, nunca lo había probado en español y nada, me encontré con un amigo inglés que me dijo, mira, en España hay que componer en español. Y entonces llegó la cuarentena y me puse a componer en español porque realmente no podíamos hacer otra cosa. Claro. Y pues así sucedió todo. Y una vez empecé, me enamoré, la verdad. Fue como que este era el camino. Y no veía otra opción. Entonces pues ya seguí. Y sigo. Y pues ojalá este sueño pueda durar mucho más. Qué buena decisión, ¿eh? Le damos las gracias a tu amigo, el que te dijo que en España se componía en español. Total, sí, además es que él es inglés y entonces fue como, vale, si un inglés me está diciendo que él aquí está componiendo en español, dije, vale, pues Paula, tú, amiga... Si Cristina Aguilera tuvo que traducir, claro, Paula también. Obvio, así que tocó. Oye, ¿vas a olvidar alguna vez ese momento en el que suena el teléfono? Realmente esto es muy de película. No sé cómo se gestiona esto. En el momento en el que suena el teléfono y te dicen que vas a estar en el Coca-Cola Music Experience. No, es que yo creo que no lo voy a superar nunca en la vida. Porque es que además no solo fue como estar en el cartel del Coca-Cola, es que 10 días antes del Coca-Cola nos dijeron, actuáis a las 11 de la noche, Bueno, entre Estopa y Ozuna. Claro. Y ese momento para mí fue como... se me acaba de presentar... o sea, pensé, he manifestado demasiado. No, te lo juro, porque, claro, he currado muchísimo. Pero yo hace un año no me podía subir a un escenario porque tenía muchísimo pánico escénico. Fuerte. Muchísimo. Entonces, claro, dije, vale, te acabas de pasar el juego, Paula. O sea, tú has estado en tu casa manifestando. De repente ha llegado esto y fue como, no sé si estoy preparada, pero obviamente había que ir con todas. Claro. Fuimos con todas. Es un momento que no se me va a olvidar en la vida de esa súper oportunidad, increíble, es que no tengo palabras. Es verdad que fue como un momento de muchísimo miedo. Dije, creo que tengo que parar de manifestar, pero fue como, hasta a día de hoy, la mejor experiencia de mi vida. Mira, nos llovió, pasó de todo, pero es el momento más mágico. Mi padre siempre decía, cuidado con lo que pides. Total, Que pues luego eso. llega, igual te arrepientes. No me arrepiento, pero cuando llegó fue como, vale, el trabajo que vamos a tener que hacer en estos 10 días de reestructurar todo el show, claro, todo lo que cambiamos, que al final, pues, lo guay de poder tener un equipo, pues, entre Universal y Management con Must, es que al final, pues, eres un equipo y, pues, gracias a Dios no te toca hacerlo todo sola y entre todos en 10 días conseguimos cambiar, cuando te digo todo, es todo. Cambiamos todo de la actuación porque, claro, era un momento que iba a estar todo el mundo, que seguramente iba a estar también televisado por las horas a las que eran y fue como, es que es ahora o nunca. O sea, cambiáis todo el concepto porque primero definís un proyecto para un horario igual más temprano y de repente os dan el horario y decís, hay que ir a por todas. Claro. ¿Pasa eso? O sea, realmente el concepto de ese show ya estaba en la cabeza porque realmente lo que hicimos fue aprovechar la ocasión para presentar el concepto de todo el disco. Entonces, como que ya teníamos avanzadas muchas cosas, pues tema estético, tema logos, porque pues durante todo el verano habíamos estado cerrando todo eso porque al final se viene prácticamente ya. Pero claro, nosotros nos habíamos preparado un show pues para actuar medianamente pronto. Claro. Y entonces pues era un poco el show que llevábamos en la gira. Es verdad que había cosas especiales, pero nada que ver con lo que se hizo. La verdad, nada que ver. Es que no tienen nada que ver. Ni las canciones, nada que ver. Todo cambió por completo. Y de repente ese día cae el diluvio universal. Sí. Que además ponía que no iba a llover. Tal cual. Y yo llevaba toda la semana manifestando que aquí sí que estaba un poco enfadada con el universo, porque yo llevaba toda la semana imaginándome yo actuando con la luna. Además, como yo el día anterior salí a dar los premios con Tony, claro, yo veía la luna y decía, vale, así es como va a estar cuando yo salga. Aquí estaré mañana yo. Claro, y va a estar así, la gente así animada, así perfecto, tal. Y de repente empezó a llover. No paró. Y bueno, también es verdad que agradezco mucho que la gente se quedase, que evidentemente pues después de mí iba Ozuna, pero que yo entiendo que después de 5 horas calados no es lo más agradable del mundo y estoy feliz porque yo oía muchísimo a la gente gritar, porque claro, como teníamos un montón de problemas de sonido, porque todo se estaba rompiendo, claro, como no me funcionaban los in-ears, pues al final yo oía a la gente y fue una experiencia increíble, la verdad.
Fue muy bonito vivirlo desde las redes sociales porque esa experiencia, de repente que empieza a llover, te puede ensuciar completamente uno de los días más bonitos de tu vida, y lo que se transmitió desde tus redes sociales fue que ni siquiera la lluvia te afectó. Posiblemente luego, pues igual de repente sí, ¿no? Pero no se notó, por lo menos. Y fue Sí. muy bonito vivirlo así. Es verdad que yo creo que quizás también en directo no se nota. Y claro, la experiencia que tú tienes por dentro es totalmente diferente. Claro. Pero sí, eso fue caótico. Pero es verdad que teníamos todos tantas ganas, llevábamos tanto trabajo que fue como... Es que hay que salir. O sea, si Taylor Swift ha salido y ha dado un concierto, yo también puedo. Y nada, pues salimos a tope y a darlo todo. ¿Cómo de importante es la gente que te rodea en este momento? Buah, yo creo que es súper importante porque, claro, yo puedo tener en mi cabeza también la locura de, pues yo salgo y lo doy todo y me da igual lo que me digáis, ¿no? Pero claro, en este momento que al final backstage estábamos 30 personas, de las cuales pues tenían que salir 15 más yo, y ya no soy solo yo la que se la juega, joder, pues como que todo el mundo, y como que estaba súper positivo, y prácticamente desde que empezó a llover, como que todos dijimos, mira, vamos a salir, pase lo que pase. Entonces, como que esa energía positiva que se generó alrededor, ya no solo de la gente que teníamos que salir, sino de los que nos acompañaban, al final fue, yo creo que el gran cambio de que saliésemos todos con tanta actitud, con tanta positividad, y que lo disfrutásemos al final todos como si fuese, pues eso, ahora o nunca. Y cómo de bonito también es empezar a recibir mucho cariño de la industria, de la radio, de repente, de radios comerciales, que igual es como muy complicado también que apuesten por artistas. Yo al menos lo intuyo así, empezar a recibir como un apoyo muy bonito por parte de la industria en general. A ver, yo creo que es inexplicable, que no se puede explicar con palabras. Y de hecho, claro, cuando lo dices es como que yo también vuelvo a ser consciente porque ya muchas veces como que lo das por sentado y como que pasas a lo siguiente, ¿no? Y claro, no, en verdad ha sido espectacular. Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Tony, fue como el momento más mágico de mi vida porque nunca en la vida me hubiese imaginado que hubiese podido estar al final con la persona que he crecido, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es súper mágico. La verdad que ojalá todo el mundo que sueña con esto esté en algún momento en esa posición porque es como, al final, pues eso, es un sueño y tener a gente que profesionales, ¿no? Ya no solo gente que te escucha, sino profesionales de la música que tienen algo que opinar sobre tu proyecto, que están motivados con tu proyecto, que creen en él, es como una experiencia súper, no sé, es muy, muy mágico, muy especial. Ojalá siga pasando durante mucho tiempo, la verdad. Yo creo que el Coca-Cola se va a quedar al final en una anécdota de tu carrera, en un día muy bonito seguramente, que no vas a olvidar nunca. Pero me gustaría saber qué tiene que seguir pasando o cuando de repente, es lo que decías, ¿no? Vamos a lo siguiente, se ha quedado en un día muy bonito, uno de los más especiales. ¿Qué tiene que seguir pasando para que Paula diga, oye, lo estoy consiguiendo y esto es una rueda que al final va a seguir girando mucho tiempo? Pues, a ver, yo creo que ahora ya estoy como, también personalmente, como centrada en el lanzamiento del álbum. Es como que ahora el foco está en sacar ese álbum adelante y que esté lo más perfecto dentro de la imperfección que pueda estar. Yo creo que evidentemente como que el próximo paso para mí sería poder entrar en radio, ¿no? Poder entrar en rotación. Eso sería como el siguiente paso. Y el siguiente, que al final es el que más ilusión también me hace, es como poder completar una gira, ¿no? Por todo España por ahora. Pero yo creo que es como el siguiente paso, ¿no? El poder cantar, ya no solo en mi casa, que al final es Madrid, ¿no? Y ya he tocado aquí, sino como de repente, pues, irte a Valencia y que haya una sala de gente que quiere escucharte. Eso me parece súper mágico. Entonces, para mí es eso, pues, entrar en la radio, que ojalá pase. Y nada, los conciertos, que me hace muchísima ilusión. ¿Cómo es ese momento de repente de dar un concierto y que ya en el público no solamente haya amigos, que ya empiezas a ver gente que no conoces? A ver, realmente, claro, yo he ido directamente al que haya gente que no me conoce, porque como tenía tanto pánico escénico, pues yo esa parte no me la he comido. He tenido que pasar como de tercero infantil a de repente estar graduada, literalmente en cuestión de 3 meses, pero bueno, es súper especial. De hecho, como en los días que estoy como un poco más de bajón, o pues de repente, porque yo soy una persona súper analítica, entonces claro, estoy todo el día viendo las estadísticas de las canciones, que al final es súper tóxico también estar tan pendiente. Entonces, claro, llegó un momento en verano, ¿no? Que de repente dije, buah, en verdad, es que estoy teniendo la oportunidad
de girar con mis canciones, que haya gente que quiere venir, ya sean 15, 200 o 1000, me da igual. Es muy fuerte, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de poder girar con una gira suya. Claro. Y entonces como que de repente eso te lo relativiza todo. Es como, ¡buah! Soy la persona más afortunada del mundo. Entonces, nada, es súper mágico. Lo que yo he vivido también este verano, que he hecho bastantes fechas, es súper especial porque al final yo siempre había estado en la otra parte, ¿no? Como en abajo, en el público. Y es como que poder ser... Y yo quería siempre estar arriba. Y entonces ahora ser la que está arriba y transmitir eso a las personas que me escuchan y emocionarles y tener la oportunidad de conocerles, de hablar con ellos, que también es súper especial, que te cuenten. Nada, es súper... Es que claro, cada una de esas partes, o sea, tanto conocer a la gente de la industria como conocer a la gente que te escucha, es súper mágico. No sé si profundizas en el tema, porque igual supongo que es duro para ti el tema de sufrir pánico escénico. Mi película favorita es El Arcoyote, Ay, me encanta. por lo que sea. Y claro, veía eso como muy de pequeñito cuando veía esa película, ¿no? Y decía, joder, tanto talento, algo como tan transparente para el mundo, ¿no? Y que tú misma no seas capaz de ver como ese talento en ti. No sé si el pánico escénico viene por inseguridad o qué sientes en el momento en el que es imposible prácticamente desarrollarlo, ¿no? Yo creo que viene por inseguridad. Al final, pues eso, yo crecí con... Sobre todo que mis padres, o sea, me querían mucho y me apoyaban en el sentido, pues, ve a clases de música, ¿no? Pero, claro, yo cantaba en mi casa y espero que no me maten por decir esto, porque ahora, claro, están súper ilusionados. Y cuando me ponía a cantar, cerraban todas las puertas. Que, a ver, que yo entiendo que tener a una persona cantando 8 horas al día o las que estuviese, que yo también era muy pesada, no es lo más cómodo del mundo. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero claro, en ese momento tampoco, ahora con años atrás vista, ¿sabes? Pero en ese momento para mí pues era fundamental que, yo que sé, mi padre, que sabe muchísimo de música, que viniese y me dijese, pues esta canción te sale bien. Y eso nunca pasaba, ¿sabes? Era como, ay, si intentas esta canción, cada vez en plan de hombres más graves. Y entonces pues creo que al final esa inseguridad de no tener ese apoyo quizás en casa, que cuando es pequeño creo que es fundamental, pues igual que cuando sacabas buenas notas en un examen, pues tus padres lo celebraban, pues para mí era súper importante recibirlo en ese sentido. Entonces, claro, entre eso, luego que yo sentía que no tenía una voz como súper lírica, súper Adele o súper que pudiese impresionar cuando cantaba en público. Yo creo que poco a poco todo eso en mi cabeza se hizo una pelota enorme y yo, como Paula, no podía salir a cantar. Entonces, al final, cuando creé como todo el proyecto de Paula Cups, cuando salí a cantar por primera vez, no pensé que fuese Paula. Es un poco como Miley Cyrus y Hannah Montana. No pensé que fuese Paula, sino que era Paula Cups y todo lo que Paula había vivido de pequeña no estaba porque no era Paula, era Paula Cups. Entonces, como que psicológicamente eso fue lo que más me ayudó y creo que al final son todo inseguridades de pues lo que he vivido y mi cabeza, que al final somos nuestro propio enemigo. Es que igual mi padre sí que pensaba, esta niña lo hace genial, ¿sabes? Seguramente. O cuando intentaba cantar en el colegio y me quedaba callada, igual había alguien que pensaba, bueno, en verdad estaba cantando fenomenal, ¿sabes? Pero al final, pues yo para mí en muchos aspectos de mi vida he sido mi peor enemigo y este era uno de ellos. ¿Y qué es lo que te hace que sientas que sí que ha merecido la pena hacer ese cambio a Paula Cups y decir, oye, se acabó y ahora me toca disfrutar de esto? Buah, es que todo merece la pena. Es que cada vez que... Ahora no tengo nada de pánico escénico, ¿eh? Ahora que cada vez que tengo como un concierto es como... Buah, que me apetece muchísimo. Y típico que hay gente que pues vomita y de tal. Yo no. O sea, yo lo disfruto un montón. Salgo directa, entonces estoy súper agradecida. Sobre todo como personalmente de haber visto lo que soy capaz de hacer, ¿no? Que aunque para otra persona quizás vea los vídeos y diga, sin más, no lo sé, desconozco lo que piensan, yo cuando veo los vídeos digo, buah, es que no me puedo creer que esta sea yo y como que lo admiro y creo que sentir admiración por también, o sea, y orgullo por haber conseguido algo, porque claro, para mí es como súper fuerte haber conseguido lo que he conseguido. Es un sentimiento súper gratificante y nada, pues me ha merecido, claro, pues eso es lo que me ha merecido la pena. Te iba a preguntar si estabas orgullosa de haberlo conseguido o si creías que te lo merecías, está claro. A ver, creo que todos nos lo merecemos. Sería súper injusto decir que alguien no. Todos nos lo merecemos por igual y estoy súper agradecida. No sé si me lo merecía o no me lo merecía, pero desde luego siempre voy a trabajar para merecerlo. Así que sí. Me gustaría como mucho saber qué le dirías tú a esa Paula pequeñita después de haber pasado todo lo que has pasado
y de verte en el momento en el que estás ahora mismo, verte es una maravilla, porque no todo el mundo tiene la suerte de cruzarse en el camino con alguien que haya pasado todos esos momentos y que haya tenido la fuerza de decir, oye, hasta aquí, y ahora el miedo escénico para otro que lo quiera. A ver, yo creo que, quizás es un poco típico, ¿no? Pero le diría que luchase por sus sueños siempre y sobre todo que crea en sí misma, ¿no? Que ya no solo en lo musical, sino como en todos los aspectos de la vida, porque evidentemente si tenía una inseguridad en lo musical, pues imagínate en el resto, ¿no? Entonces yo creo que le diría eso, que creyese en ella misma, que se quisiese mucho y que luchase con todo, porque al final creo que cuando algo se hace con cariño, amor y sobre todo se trabaja, al final llega de una forma o de otra. Lo que te digo, no, tu sueño no tiene por qué cumplirse porque llenes un WeThink. Creo que al final hay muchas formas de vivir un sueño y que al final si lo luchas y lo trabajas siempre llega. Entonces creo que se lo diría a la Paula pequeña y a la Paula de ahora, que luche todos los días, que por supuesto va a haber días malos como los tiene absolutamente todo el mundo, todos los días de su vida. Estoy segura que todo el mundo pasa por un bajón, entonces que siga luchando y que a por ello. Pánico escénico es no sentirse capaz, por inseguridad, miedo o qué sé yo. Pero es una fuerza casi más poderosa que tú, que hace que te paralices y no tengas la más mínima posibilidad de demostrar tu talento. Igual es un invento de quién sabe quién, para que el mundo siga gris, dominado por el miedo y por aquello que se usa para que el talento no brille. Por suerte tiene cura, y aunque luchar no siempre sea una apuesta segura de que las cosas van a salir, al menos que no nos quedemos con la duda de lo que pudo haber sido. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.